Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su modalidad conversaciones. Y la conversación que vamos a tener hoy es una que me hace especial ilusión porque se trata de un amigo muy querido, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Pero si alguien se ha sorprendido luego de las cosas a las que yo me he dedicado en la vida, tiene material para sorprenderse con nuestro invitado de hoy, que es Alejandro Martínez Gallo. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Por estar con nosotros. De todo lo que eres, de todas las especialidades y asuntos que te has metido y que vamos a tocar brevemente, ¿qué es lo que sientes tú que eres? ¿Cómo te definirías antes que otra cosa? Es difícil definirse uno mismo, ¿no? Pero, a ver, yo de todo lo que he hecho en la vida no puedes elegir algo. Si por ahí va tu pregunta, en el sentido de decir, me siento más identificado con esto, con lo otro. No, porque al final uno es todo lo que ha hecho. Y todos los aciertos, todo lo que ha hecho, todos sus aciertos y sobre todo todos los errores, pues si eres capaz de aprender de ellos, claro. Claro. No, pero yo te veo principalmente como escritor. Y para mí siempre será, quizás porque te conocí como escritor, pues ante todo un escritor. ¿Tienes cuántas novelas publicadas? 13. 13 novelas publicadas. Me alcanzas, que yo tengo 17 libros. Ya me alcanzas con algo de lo que vamos a hablar hoy. Pero Alejandro es además licenciado en Filosofía, en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Educación. Fue oficial del Ejército y fue jefe de la Policía Local de Astorga, en León, que es tu tierra de origen. Exacto. En Langreo, y yo lo conozco él además como comisario en jefe de la Policía Local de Gijón, que es lo que actualmente ejerce, aparte de escribir cosas, ¿no? Sí, desde el año 2002. Desde el año 2002, yo llego aquí en 1999, imagínense. Bueno, pero lo que nos trae ahora es un libro. No te voy a preguntar sobre el libro, porque para eso tienes a los medios que te están promoviendo. Vi la entrevista con Radio Televisión Española, El País. Va a dar un buen golpe un libro que se llama Crítica de la razón paranoide, en 2 tomos. Yo no me he atrevido nunca a escribir nada en 2 tomos, pero parece que son 1000 páginas sobre el tema del que sí quiero que hablemos hoy, y que es las conspiranoias. Mira, a veces uno se siente idiota. Yo llevo muchísimos años no solo estudiando las conspiranoias, las teorías de la conspiración, las teorías conspiranoides, como les llaman ahora, sino advirtiendo que son peligrosas, socialmente peligrosas, políticamente peligrosas, y nos han estado tirando de a locos, a mí y a gente mucho más relevante que yo, por supuesto, que ha estado haciéndolo, y nos miran con cierta condescendencia, como, ay, pobrecitos, ¿no? Exageran. Y ahora de repente todo el mundo está preocupadísimo por las conspiranoias alrededor de la pandemia. ¿Cuántos años llevas tú estudiando las teorías de la conspiración? Más que la teoría de la conspiración, lo que me embarqué fue en el estudio de este tipo de razón que llamo paranoide, que es una forma de interpretar la realidad de una forma muy burda, con 4 elementos, y que a partir de ahí se interpreta todo lo que nos rodea, incluso la historia. Se ha abandonado, por supuesto, esa razón crítica de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y nos hemos sumergido en una razón que se apoya en una serie de columnas, como las teorías conspiratorias, se apoya en las fake news, se apoya en la posverdad y se apoya sobre todo en el negacionismo, que el negacionismo de todos los pelajes viene de esa filosofía posmoderna que empezó negando la historia, empezó negando las ideologías, negó al sujeto, empieza a negar la verdad y niega la realidad, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a negar la realidad y niegas la verdad, la existencia de la verdad, es cuando ya te aparecen todas estas teorías. Unas teorías que te empiezan a construir tu mundo, pero previamente te lo han destruido. Me explico. Te empiezan a bombardear con información o desinformación, donde el sujeto queda como un peón, dando vueltas, como una peonza, y a partir de ahí se presentan ellos con su teoría para interpretarte la realidad que primariamente te lo han destruido. Es idéntico la estrategia nazi. Primero destruían al sujeto, toda su interpretación, todos sus grupos primarios de socialización, la familia, los grupos de amigos, las sociedades, etcétera, etcétera, y a partir de ahí le construían la realidad. Y es lo que han estado haciendo. Las sociedades de jóvenes lo hicieron con las sociedades de jóvenes, las prohibieron todas, menos las Hitlerjugend y las
las Bundenmaschen, que eran la versión femenina, porque no iban a estar juntos chicos y chicas. Y no es que sea yo erudito al respecto, pues que acabo de hacer un vídeo sobre la Rosa Blanca, precisamente, de estos chicos. Pero hay un punto en el que se entra el nihilismo. Tú sabes que se promueve un pensamiento escéptico, un pensamiento que duda sanamente de la realidad, que dice, a ver, toda afirmación debe estar sustentada en datos. Pero cuando niegas todos los datos, llegas a un nihilismo que al final es contradictorio. Es decir, nada de la realidad es verdad más que lo que te digo yo. Pero a ver, si nada es verdad, ¿cómo sabemos que lo tuyo sí lo es? ¿En qué nos basamos? Porque el escepticismo tiene que tener un límite, ¿no? Yo creo que, mira, más que contestar de una forma científica o filosófica, te voy a contestar poniéndote un ejemplo. La novela de Philip K. Dick, Tiempo desarticulado, que luego se llevó al cine con el show de Truman, diríamos con una versión inspirada en ello, ahí es, si nos fijamos, es donde se nos explica perfectamente lo que es el conspiracionismo, sin quererlo, pero Philip K. Dick lo hace. ¿Qué dice? La realidad no es la realidad, es una mentira, lo que se nos presenta. ¿Qué es la realidad? La conspiración. La conspiración es la realidad, que está por debajo. Y el sujeto tiene que descubrir la realidad, tiene que descubrir la conspiración. ¿Qué está haciendo todo el movimiento QAnon con Trump? Te convierten en una especie de investigador. Te van dando pistas y te dicen, sigue al conejo blanco. En todas sus web, plataformas, como Alicia en el País de las Maravillas, sigue al conejo. Ten fe en nosotros y vete descubriendo las pistas, los indicios que te van a ir llevando a la realidad. Entonces, el sujeto se convierte en un investigador, al final cree que él ha descubierto la conspiración, cuando se la han preparado para que la descubra. Y entonces él es partícipe y ahí acaban de conseguir un creyente, porque lo ha descubierto él. No han venido a decirle la realidad. ¿Entiendes un poco? Te dan las piezas para que tú armes el aparato. Exactamente, pero te lo tienen todo preparado, como las migas de pan, que las vas siguiendo, sigue al conejo blanco, te dice, y al final llegas a donde ellos querían, pero no te lo muestran directamente, porque si no, tú vas a creer que dices, me presentan esta creencia, puede competir con esta otra creencia o con otra creencia. No, lo ha descubierto el sujeto. Por eso, en inglés, incluso entrar en estos mundos de conspiración se llama caer en el agujero del conejo, precisamente. Fall down the rabbit hole. Pero, a ver, aquí voy a pasarme a otra cosa como policía. ¿Cómo es posible que la policía de Estados Unidos no sepa quién es Q? Es decir, lleva 3 o 4 años lanzando sus teorías a partir del Pizzagate. Y quizás sería bueno que explicaras ligeramente cuál es la esencia de la locura de QAnon. Pero ¿cómo es posible que esa persona que se supone que está dentro del Estado profundo, que se supone que fue militar y que está soltando las pistas en los puntos de drop, de caída, de dejar la información, que es Q, no lo hayan detectado? Bueno, no es que no lo hayan detectado, o sea, vamos a ver, el tema es que date cuenta que en un principio no están cometiendo delitos. Correcto. Entonces, si tú no cometes un delito, nadie te puede perseguir. Ellos solo están lanzando publicidad. Por ejemplo, uno que sí, de verdad, por ejemplo, Alex Jones en Texas, con su potente plataforma de Infowars, ha llegado a la conclusión que cuantas más mentiras y más conspiraciones construyas, más clientes y usuarios tienes. Entonces, él, por ejemplo, cuando lo de Pizzagate, con el tema de la pizzería Comet, al final acabó pidiendo perdón, porque es que aquello acabó, un señor que le instalan el internet en Carolina del Norte, se conecta y descubre que le dicen, las pistas le llevan a que hay una pizzería en Washington donde Hillary Clinton, su jefe de publicidad Podesta, tienen almacenados niños allí y tal.
y beben su sangre para rejuvenecerse, etcétera. Bueno, toda esa cuestión que sabemos. Y coge su fusil de asalto, su pistola y cuchillos armado y se va 400 kilómetros hasta Washington, hasta a la pizzería, cuando se encuentra que allí no hay nada, es que no hay ni sótano. No. Claro, entonces ahí se le derrumba el mundo que le han construido. Y él mismo ya se entrega a la policía, ¿no? Y cuando le preguntan, dice, yo es que me instaló en Internet y fue lo primero, me sentí como el Capitán Trueno, iba a liberar a esos niños. Claro. Y bueno, pues todavía todo eso, en Infowars, el Alex Jones, en Texas, en el año 90 y, no quiero mentir, me parece que es el año 95, hubo unas maniobras del ejército norteamericano en Texas, que también fueron hasta Nevada, Utah, y entonces empezaron a correr la voz de que era Obama, que ya estaba ensayando cómo tomar un golpe de Estado y extender el ejército, y que era maniobra. Bueno, pues el ejército tuvo que mandar a un teniente coronel experto en relaciones, en comunicación, para que explicara en varios municipios que eran simplemente unas maniobras, no tenían otro fin. Y en muchos sitios convocaron consejos abiertos para reunir a la gente y que el teniente coronel lo explicara. Y bueno, la decepción fue monumental. Ya creían absolutamente lo del golpe de Estado. O sea, y eso todo desde plataformas que no son inocuas, porque defienden absolutamente un radicalismo de derechas muy grande. Y bueno, en el caso de Alex Jones y su plataforma, al final no solamente ya es la ideología, sino que al final acaban vendiéndote un producto. Ajá. Bueno, los productos que vende en Infowars Alex son de gigantes. Pero con el tema del coronavirus, acabó vendiendo, porque él tenía la solución, pasta dentífica con no sé qué, el tema de enjuague bucal, vende vitamina B12, porque dice que él se ha puesto así de cachas, tomando la vitamina B12 que él fabrica y que vende, y así sucesivamente. Es decir, que notas que lo del tema de la conspiración QAnon, date cuenta que hay camisetas, gorras, es decir, al final es un negocio. También detrás también hay un negocio. Y al final, si analizas, ¿quién comete los delitos? El que ya llega, se cree esas teorías y sale con el fusil, no el que las está metiendo. O toma el Capitolio. El Capitolio, es decir. Claro, entonces resulta que el que las propaga en las redes no lo está cometiendo, con lo cual... Hay un punto, porque ha habido evidentemente con todo esto un argumento contra las redes sociales. Tú has estudiado la historia de las conspiraciones y sabes que se difundían con enorme eficacia. Pongo, por ejemplo, una que sé que a los dos nos interesa mucho, que es la de Agustín Barruel, el jesuita que decidió que la Revolución Francesa no había sido producto de que los burgueses querían su lugar en la sociedad, el tercer estado, el hambre, el desprecio por parte de la monarquía de Luis XVI. No. Habían sido los Illuminati de Baviera y los jacobinos. Y ha sido tan exitosa esta conspiranoia que inventa Barruel, que sigue creyendo, es decir, permanece entre nosotros, ya que los Illuminati controlan el mundo. Siempre ha habido conspiranoias y siempre han tenido una utilización política, ¿no es así? Sí. Si tú analizas, podríamos, por ejemplo, Umberto Eco, Popper, y parten de la base de que la teoría de la conspiración tiene su origen en el destino griego. Tú, en cuanto ya al sujeto, al individuo, al ser humano, no le das el protagonismo de construir la historia, sino de que ya son fuerzas entre bambalinas quienes la construyen, donde parece que hasta la decisión y el resultado de Troya, de la guerra de Troya, la decidieron los dioses en el Olimpo la noche anterior. Sí. Entonces ya parece que alguien mueve la historia y la realidad ocultamente. Es la historia por debajo de la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienes más usos de la teoría conspiratoria por parte del poder. Nerón acusó a los cristianos de quemar Roma, con lo cual creó un chivo expiatorio y alejó las críticas sobre su gestión, las dos cosas. Pero pasaron lo mismo hizo Diocleciano, acusando a los cristianos de que le habían quemado su palacio. Pero pasaron los años y el poder en la Edad Media lo tenía el catolicismo. ¿Y el catolicismo qué hace? Crear también un chivo expiatorio para evitar las críticas a ellos.
a esa fusión del altar y la realeza, y crea que los males del mundo son el demonio que se mete en el cuerpo, llamémosle, de las brujas, de los brujos, incluso también los judíos, que siempre los judíos han sido los conspiradores. Bueno, que mataron a Cristo. Bueno, todo, claro, pero eso ya sabemos que viene de la competencia ya ancestral entre la Iglesia y la sinagoga. Es una competencia, como dos empresas, como si fuera Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Entonces han estado reñidos a lo largo de todos los años. Y a partir de ahí la religión católica también crea esos enemigos, con lo cual le sirve para enmascarar tus problemas de gobierno y señalas a alguien. Y lo que tú dices, cuando la Revolución Francesa, el antiguo régimen estaba bien asentado, el reino de Dios, por decirlo de alguna forma, estaba asentado en la tierra, y de repente se produce la Revolución Francesa. ¿Cómo interpretamos eso? Este señor, el abad Barruel, dice que es que fueron todos los enemigos de la religión católica que se unieron, sí, conspiraron, los capitaneados por los Illuminati, pero metió también a los templarios. Recordemos que los templarios fue una orden que el propio Papa se había desaparecido además cientos de años antes. Claro, desde las legiones, porque como el rey de Francia y el Vaticano no tenían para pagarle los servicios prestados, dicen por lo mejor es disolverlos. Entonces mete a los templarios, a los Illuminati, a los ilustrados, los enciclopedistas, todo lo que se le ocurrió es que se habían unido, habían conspirado y por eso habían derrotado a... Y es una conspiración que curiosamente se retroalimentaba en Francia con Barruel, pero en Escocia con John Robinson. Y las teorías de Robinson, que eran muy parecidas, son las que luego se llevan a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se construye bajo esa paranoia y esos enemigos, pero le añaden los jesuitas, porque ellos eran protestantes, y le añaden las monarquías. Entonces a Estados Unidos esa conspiración llegó con todos esos elementos conspiradores, los masones también, que no pueden faltar, claro, sí. Y luego y añadieron jesuitas y las monarquías y el papado, porque eran los enemigos, y sobre eso se construye también Estados Unidos, sobre un enemigo ficticio, que eran todos esos que querían derrocarles. Uh-huh. Ahora, hay un elemento que se utiliza explicatoriamente en muchas ocasiones y que me gustaría que con la visión histórica que tienes lo deshilaras. Hay conspiraciones que son tramadas cuidadosamente por intereses políticos, económicos, etcétera. Pero hay conspiranoias, teorías conspiranoicas falsas que son diseñadas o preparadas para obtener ciertos beneficios. Pero hay otras que son totalmente inocentes, es decir, que surgen de un intento de explicar grandes acontecimientos necesariamente con grandes causas. Y el ejemplo clásico es el asesinato de Kennedy. Cómo un don nadie con un rifle puede provocar algo tan aterrador como es la muerte del presidente y todo lo que le siguió al asesinato de Kennedy. Porque es algo que no se plantea, por ejemplo, en el atentado contra Reagan. Si Hinckley hubiera conseguido matar a Reagan, ¿cómo explicas que un chiflao que quiere impresionar a Jodie Foster ha matado al presidente de los Estados Unidos y no hay una conspiración detrás? Si Hinckley hubiera tenido éxito en el asesinato de Reagan, se habría desarrollado una enorme teoría de la conspiración detrás. Pero como no tuvo, era un loquito que quería impresionar a Jodie Foster. Bueno. Pero en el caso de Lee Harvey Oswald se crea una serie de conspiranoias que hasta la fecha tienen una gran relevancia en la sociedad en mundial en general, pero sobre todo estadounidense. ¿En qué medida es este intento por encontrar grandes causas para los grandes acontecimientos? La cuestión de todos los estudiosos del conspiracionismo parten de la base precisamente de lo que tú has dicho. El centro, el punto de inflexión es el magnicidio de Kennedy. A partir de ahí es el punto de inflexión. Hay algunos autores que dicen que es el momento en que el estadounidense pierde la inocencia. Y a partir de ahí, si nos fijamos en el estudio, sobre todo en Estados Unidos, en Europa no, pero en Estados Unidos, la nueva izquierda que ha surgido en aquellos momentos, con el tema también de Vietnam y el Berkeley, empieza a adoptar
elementos del conspiracionismo que venía de la extrema derecha, absolutamente. Las teorías conspirativas, ya desde Baruel, desde la Revolución Francesa, el conspiracionismo está asociado a la extrema derecha. Pero es a partir del asesinato de Kennedy cuando hay una cierta izquierda que empieza a incorporarse, abandona el materialismo histórico, abandona teorías de sociología del conflicto, abandona todas esas teorías sociológicas, filosóficas, y se empieza a tutear con el conspiracionismo. Precisamente por lo que tú has dicho, por ese sesgo de atribución. Cómo un pelanas, un don nadie, es capaz de dar la vuelta a la historia, ¿no? Pero no nos engañemos, ese sesgo de atribución ha sido empleado por todos los que niegan el 11S, todos los que niegan el 11M de Atocha. Siempre acaban diciendo, ¿cómo unos moritos, unos pelanas han preparado todo esto? Hay algo detrás. Es decir, el sesgo de atribución empieza con Kennedy, ahí, para explicarlo. Pero luego sigue, y hasta el día de hoy. Y ya digo que, por ejemplo, el caso del 11M en Atocha, el propio Aznar, cuando sale en la tele y dice, no hay que buscarlos en cuevas muy lejanas, los autores, estos, ¿cómo van a ser unos moritos, unos pelanas? Es decir, hay toda, y en el 11S le ocurre lo mismo. Todos los libros, todas las teorías de la conspiración del 11 parten de ese sesgo de atribución. No es posible que en el fondo, no nos engañemos, contiene una gran carga de racismo. Ah, claro. Es una carga de racismo muy grande, que eso, todas las teorías de la conspiración tienen una carga profunda de racismo. Es decir, unos moritos. ¿Cómo van a hacer eso? Esto tiene que estar el hombre blanco detrás. Claro. Pero por otro lado, negar las teorías de la conspiración es decirle a mucha gente que no hay nadie al timón. Es decir, que los acontecimientos de nuestra vida, de la historia, etcétera, no están debidamente predeterminados por los dioses, por los sabios de Sion, por los Illuminati, por los masones, por el grupo que ustedes quieran, Skull and Bones. Hay miles para elegir, la trilateral, o George Soros. Sino... Ahora también se añade Bill Gates. Y Bill Gates, porque ya George Soros, como ya empieza a ser mayor, ya tienen que buscarle el relevo. Sí, y Bill Gates tiene el problema que no es judío, entonces no le sale tan bien como Soros. Soros es el malvado ideal. Pero lo que está diciendo la gente es que alguien está al timón, porque hay una reticencia a considerar que esto es totalmente aleatorio, que la historia puede dar un giro brutal por cualquier chorrada minimia, minúscula que pueda hacer alguien que no volverías a verlo dos veces en la calle. Claro, por eso en todas las teorías de conspiración, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo, contienen elementos religiosos. Observa que toda teoría de la conspiración, que te explica la teoría del relojero, si hay un reloj, hay un relojero detrás. Claro. Está negando la evolución de las especies de Darwin. Dice, eso es mentira. Cada vez vamos a especies más complejas, tiene que haber un creador. Eso no puede. Y la realidad nos lo muestra la propia ciencia, que no necesitamos un creador. Que la propia evolución de las especies de la materia va llevando incluso a situaciones mucho más complejas. No necesitamos el relojero para el reloj, en la realidad. Entonces, cuando se niega la evolución de las especies y toda la teoría de Darwin, ¿en base a qué se niega? A que tiene que haber un creador. Eso no puede ser así. Entonces, la teoría de la conspiración, que es esa razón paranoide de la que yo hablo, le da al sujeto una seguridad. Acaba de aprender, de coger el mundo, de interpretarlo, cuando en realidad no ha hecho nada. Porque lo único que ha hecho ha sido absolutamente, como te comentaba antes, como si fuera una peonza, dar vueltas al conocimiento sin aprenderlo. Pero él cree que sí, que está seguro, ya sabe quién maneja, quién está al timón. Están los Illuminati, está la Trilateral, está el Club Bilderberg, está el IBEX 35, es decir, ha colocado a alguien al timón y entonces se siente tranquilo.
pero eso no es así. Esa no es la forma de analizar la realidad. Lo que estás diciendo entra en algo, en un video que hice recientemente que se llamaba Creacionismo Político, porque estamos rodeados de conspiranoias que no parecen serlo. Que este video precisamente trataba de eso. Es decir, por ejemplo, la maldad de las farmacéuticas, los peligros de alimentos totalmente inocuos, que de pronto se lanza, tal cosa es malísima. Recuerdo la panga, por ejemplo, este pescado que tiene bajas propiedades nutritivas, pero que no tiene ninguna contraindicación de salud. Sin embargo, se han hecho unas campañas aterradoras contra él, contra el gluten. La manipulación de los medios de comunicación, esta idea que incluso comparte gente de la izquierda como Chomsky, de que los medios de comunicación tienen la capacidad de manipularnos con una precisión, con una perfección, como si fuéramos marionetas, que siempre acaban diciéndonos que los únicos que no se dejan manipular son ellos, pues son muy listos, muy guapos y muy simpáticos, y todos los demás somos tontos y nos dejamos manipular por los medios. El peligro de los videojuegos enloquecen a los niños. Antes lo hacía el rock, luego antes de eso fueron los cómics, luego antes de eso fue el cine, y siempre hubo algo, pero son cosas que no parecen entrar dentro del mundo de las teorías de la conspiración, pero que comparten las características de estas teorías conspiranoides, donde tienes una fuerza medianamente oculta que dicta los destinos de todos los seres humanos. Sí, al final, por esa razón te comentaba antes que Umberto Eco, Popper, Pligia, también Ricardo, parten de la base de lo que el origen de todo esto, aparte de tener como una especie de religiosidad implícita, lo situaban en el destino griego. Es decir, cuando el sujeto, el ser humano, no decide su futuro ni sus actos. Todo depende del destino, ¿no? Y entonces es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿quién nos manipula? Nos manipula todo el mundo, donde el sujeto ya no es libre, no decide su futuro. Y a partir de ahí, siempre volvemos a lo mismo. Aunque estemos en contra de los medios, aunque estemos en contra de no sé qué, ¿qué acabamos de hacer? Situar a alguien al timón, como decías antes. Sí que es cierto que hay que dejar una cosa clara, ¿eh? Las conspiraciones existen. Sean las conspiraciones para delinquir, sean las conspiraciones, yo qué sé, las propias conspiraciones domésticas, que nos juntamos pues para dar una sorpresa en casa el día del cumpleaños, no deja de ser una conspiración. Las conspiraciones existen, pero esto es otra cosa. Estos son conspiraciones que nunca han existido. Y entonces nos las hacen pasar como verdaderas. Y nos las hacen con unos intereses ocultos. Porque nunca ha habido tal conspiración de los Illuminati, ni de los templarios, ni de los enciclopedistas, ni la conspiración que creó QAnon tampoco ha existido, así sucesivamente. Y todo al final no son inocuas, porque están creadas y llevan a muertes, llevan a masacres. Ya no solamente la teoría de la conspiración de los judíos, de Hitler, que llevó a todo el Holocausto, pero es que el propio Mussolini, la conspiración que crea son los ricos y potentados ingleses que complotan contra el pobre pueblo italiano junto con los judíos. El régimen de Vichy hizo lo mismo con los masones, y los judíos. Franco con los masones y los comunistas. Franco es un sujeto que es curioso en esto que estamos hablando, de cómo él construye la realidad, porque él tenía una columna en el periódico Arriba, que la estuvo escribiendo hasta el año 1951, y firmaba como Joachim Borg. Yo creo que ese era su seudónimo. Y entonces, todas las semanas sacaba un artículo en el diario Arriba, firmado con ese seudónimo, donde explicaba las maniobras de los masones para controlar España, ¿no? Incluso ya el humor negro llegó hasta tal punto que en un momento determinado emitieron una nota de prensa, la Casa Civil del jefe de Estado, que decía: hoy el generalísimo Franco va a recibir al insigne escritor Joachim Borg. Es decir, él se recibió a sí mismo. Y ahí, hoy ya, bueno, toda esta historia se conoce, bueno, para toda la gente, para quien lo haya investigado, conoce este asunto, y ya se ha publicado todos esos artículos en un libro que es La masonería, escrita por Franco. Ya no aparece su seudónimo, sino... ¿Y él qué hacía todas las semanas? Nos contaba
lo que hacían los masones contra España. Decía, era una recreación, construía la conspiranoida, la conspiración ¿y quién era el enemigo? Había que señalarlo. Hasta tal punto que los creyentes en esa conspiración achacaban la pérdida de las colonias españolas a las maniobras de los masones, igual que Hitler. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de leer artículos enteros de la pérdida de Puerto Rico achacándolo todo a las maniobras de los masones. Claro, vamos a ver, nadie habla del ejército de los Estados Unidos, que comparado con el ejército español era un poco más poderoso en aquel momento, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? Enmascarar la realidad. Yo traía una pequeña lista de, a ver, hay conspiraciones reales. El intento de asesinato de Hitler en julio de 1944, que es la Operación Valquiria, es una amplia conspiración. Sí. El estudio Tuskegee, donde se fingió dar atención a pacientes negros con sífilis y no se les dio atención para estudiar el avance de la enfermedad, fue algo absolutamente aterrador. La conspiración de la pólvora en 1605, donde los católicos tratan de destruir el Parlamento y da origen a esta fiesta que se hace el 5 de noviembre en todo el Reino Unido, que es la noche de Guy Fawkes. La operación Blancanieves de la Iglesia de la Cienciología, la contaminación de ensaladas con salmonela de la secta de Ragniz y Osho para quedarse con la alcaldía de Antelope, Texas, que también es, bueno. ¿Cómo diferenciamos? Esas conspiraciones son reales, son absolutamente verdaderas, y en algunas intervino un montón de gente muy importante, como en el caso de la Operación Valquiria, del intento de asesinato de Hitler. ¿Cómo diferencias una conspiración de una teoría conspiranoide, de una conspiranoia? Es lo que te decía, por ejemplo, has mencionado, hay una conspiración que es MK Ultra, que duró después de la Segunda Guerra Mundial, donde la CIA hizo experimentos con seres humanos para control mental a través del LSD y otras drogas, hipnosis y tal. Y eso se mantuvo secreto hasta que al final, y llevó muchos estudios en todo el mundo, porque mucha gente trabajaba con la CIA, y al mismo tiempo muchos recursos. Llegó un momento que los recursos de la CIA llevaban un porcentaje muy alto a esta operación, que al final no dio resultado y la tuvieron que eliminar. ¿Cómo diferenciamos la conspiración real de una conspiración, diríamos, ficticia? Pues yo siempre, independientemente de que considero que las conspiraciones ficticias son estafas intelectuales, ¿no? Y entonces como tal estafa intelectual hay que tratarla, y hay que ir a ver cómo la Interpol trata las estafas, o el FBI, y entonces ellos dicen, en principio, proteger al sujeto. Dice, estate atento, sé escéptico, y duda de todo eso. Eso en principio. A partir de ahí ya investiga. En el tema de las conspiraciones, podríamos tener varios síntomas que nos dicen que una conspiración es absolutamente un invento, con un objetivo político, económico, lo que sea. Te voy a poner un síntoma. Cuando el radicalismo independentista catalán creó la conspiración de que el Estado español sabía de sobra a través del CNI y que se había seguido al imán de Ripoll, que le tenía grabado, que no sé qué, y que esos datos no los pasó para que el atentado se produjera y así abortar todo el movimiento de independencia. Eso lo sacó solo un diario y se basaban en unas grabaciones que tenía tanto la Guardia Civil como el Servicio Secreto, porque este señor había estado traficando con drogas y hacía 10 años que había estado en la cárcel de Castellón. Entonces descontextualizaron absolutamente grabaciones de hace 10 años con la actualidad. Entonces ese diario trajo toda la conspiración. Al día siguiente, si eso es verdad o tiene signos de realidad, que no es una ficción, algún periódico más lo hubiese seguido. Claro. Al día siguiente hubo el silencio absoluto en todos los demás diarios. Pero es parte de la conspiración. Ya, eso es lo que te van a decir. Hasta que también hubo algún diario, 2 concretamente en este país, que la cogieron
y le aplicaron el bisturí. Es decir, el silencio te muestra de que algo falla ahí. Y en segundo lugar, el tema de que también es fácil de desmantelar cuando se le dedica tiempo y esfuerzo, cosa que nos falta, diríamos, en esta sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo ser escéptico y estar atento, ¿no?, en todas estas cuestiones. Y luego, sobre todo, hay un caldo de cultivo, que ya antes citaba a Philip K. Dick, pero también David Wallace Foster, también el propio Thomas Pynchon, Don DeLillo, cuando en sus obras hablan de conspiraciones, y además es un elemento y un tropo de su literatura, todos tienen algo en común. El caldo de cultivo para que se desarrollen estas teorías es una sociedad muy infantil. Ellos, cuando hablan y colocan las conspiraciones que ellos ficticias colocan en sus narraciones, se dan cuenta, los personajes que verdaderamente continúan para adelante como creyentes, es debido a una sociedad con uno muy infantil. Y de hecho, si analizamos cómo la estrategia nazi desarma todo lo que había anteriormente, es para convertir en una sociedad que lo venden como joven, como nueva. ¿Pero qué es? Es infantil. Es una sociedad donde la estás preparando para que te crean la teoría que tú les vas a lanzar. Que en ese caso, pues bueno, era la de los judíos, como pudo ser otra. Pero también hay un fenómeno de carácter ideológico, es decir, yo pienso en una operación Infection, por ejemplo, infección de los soviéticos. Fue el uso de los medios de comunicación para convencer al mundo de que el VIH-Sida había sido inventado por los Estados Unidos como arma de guerra. Y hay muchísimas personas que no aceptan que sea una conspiranoia porque implicaría considerar que la Unión Soviética hizo algo malo y eso no entra dentro de su esquema. Del mismo modo ocurre del otro lado. Lo digo porque siempre se piensa que las conspiranoias son asunto de derecha y yo creo que no tiene nada que ver la ideología, pero la ideología sí te ayuda a asumir las conspiraciones como reales. Sí, porque eres como un creyente de una religión. Me explico. Todos los creyentes en esas ramas y religiosas y escisiones que hay, y sectas que creen en la llegada del Apocalipsis, ¿qué hacen? Ya parten del sesgo de confirmación. Creen en esa conspiración o en la llegada del Apocalipsis. Entonces, cuando salen a la calle, todo lo que les rodea empiezan a ver indicios que les confirman de que va a haber el Apocalipsis. Y cuando se reúnen una vez a la semana en su iglesia, en su templo, ponen en común ¿qué viste tú de señal de que va a llegar el Apocalipsis? Claro. ¿Y qué viste tú? Es decir, parten del sesgo de confirmación. Entonces, cuando los dos bloques, yo siempre he dicho que en la Guerra Fría fue la época de oro de las conspiraciones. Ahora lo que vivimos con Internet es la época de platino. Pero en aquel momento era un arma de guerra. Claro. Cuando el tema se difunde de que el hombre no ha llegado a la Luna, que eso era un invento de los Estados Unidos para ganar la carrera espacial, es el día de hoy que todavía tiene creyentes. Sí. Y en realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no se creen que eso lo consideran un asunto absolutamente una maniobra del gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para demostrar que había ganado a la Unión Soviética. Es decir, en aquel momento, en la Guerra Fría, todo fue una guerra. Se utilizaba como arma de guerra. Las teorías de la conspiración fueron un arma de guerra. Antes hablaba de las dictaduras fascistas y nazis. Stalin creó la conspiración del enemigo del pueblo. Todo el que no le interesaba era enemigo del pueblo. Ya fuera trotskista, de Zinoviev, de Kahneman, no sé, de cualquiera. Hasta purgó el Ejército Rojo, purgó con la teoría del enemigo del pueblo. Que luego la recoge Mao Zedong, concretamente la Banda Los Cuatro. Y luego la recogen el enemigo, esa teoría de la conspiración del enemigo del pueblo, la recogen los Yemenes rojos. Y todo el genocidio que cometieron fue basado en el enemigo del pueblo. Ellos decían quién era el enemigo del pueblo. Por supuesto.
Hay otra cosa, yendo personalmente al creyente en las teorías de la conspiración. Hay por un lado una sensación de victimismo, se presenta al creyente como alguien que es una víctima de circunstancias que están más allá de su control, pero al mismo tiempo el ser creyente, el ser adepto a una teoría de la conspiración, se le convierte en una expresión de superioridad moral ante todos los demás pobres que no se han dado cuenta, que son borregos. Exactamente, porque él está en posesión de un conocimiento que desconoce el resto. Es lo que hablábamos antes con sigue al conejo blanco. Sigue la pista y entonces lo descubriste tú. La conspiración la descubriste tú. Entonces te sientes en esa superioridad. Yo sé lo que tú no sabes. Es decir, y sé que están conspirando contra nosotros. Lo he visto. No se da cuenta que le han puesto las miguitas para llegar a ese punto. Entonces, efectivamente, y ahí se produce entre todos esos sujetos que tú has mencionado, es lo que yo llamo la comunidad de fe y fin. No solo de fe, sino también fin. Y son necesarias. Cuando falla la comunidad de fe y fin, tenemos conspiraciones no natas. O yo las llamo así, o no, diríamos, no se cimentan. Por ejemplo, Elvis Presley sigue vivo. Sí. No hay comunidad de fe ni de fin que defienda eso. Cuatro loquitos aislados, sí. La Tierra es plana y nos quieren engañar. Otra teoría que no tiene comunidad de fe y fin. El asesinato de Marilyn Monroe, el asesinato de Lady Di. Es decir, vamos viendo como a lo largo de la historia hay una serie de constructos o de elementos que quisieron ser una teoría de la conspiración, un constructo conspiratorio, pero algo les impidió. No fraguaron y quedaron ahí. Paul McCartney es un clon de sí mismo y así sucesivamente. Entonces, directamente. Claro, entonces al final todo eso es basura ha quedado como basura ciberespacial, porque no ha cimentado. Está ahí. Está como conocimiento rechazado, olvidado, lo que queramos, basura ciberespacial, ¿no? Cuando una conspiración fragua, lo primero que aparece es la comunidad de fe y fin. En Alemania nazi, el partido nazi fue la comunidad de fe y fin. Todo el estalinismo con la teoría del enemigo del pueblo, evidentemente fue la comunidad de fe y fin, y así sucesivamente. Cuando todo el movimiento por la verdad del 11S es la comunidad de fe y fin de esa conspiración. En España, cuando el 11M fue los peones negros. Sí. Se llamaba los peones a esa comunidad que lo defendía. Que ahora están en acción con la pandemia, por cierto, de una manera muy patética, pero están. Y luego lo que tú decías, y llevábamos a este punto ya, cuando vamos viendo que sí, la izquierda se sumó por ese sesgo de atribución cuando lo de Kennedy, pero luego a partir de la caída del muro, que se abandonó evidentemente el materialismo histórico, se desconfió del marxismo, todo. Entonces ahí la izquierda quedó como desorientada, quedó sin método de interpretar el mundo y la realidad. Porque no soy izquierda marxista. ¿Cuál? La izquierda marxista. Sí, quiero decirte, y se agarraron a lo mejor esos grupúsculos que tú denominas la izquierda feng shui, que no deja de ser, yo lo llamo una izquierda descentrada, absolutamente, donde se preocupa más del color del jarrón del salón cuando tiene la casa en ruinas, ¿no? De lo accesorio. Entonces, después de la caída del muro, hubo una cierta izquierda desorientada que empezó a abrazar todas las teorías de la conspiración. De tal manera que en el 11S hemos visto la extrema derecha abrazar esas teorías y la extrema izquierda en el 11S. Sí. En el 11M nos ocurrió lo mismo. Con el tema de la pandemia del coronavirus, lo mismo. Se dan elementos de extrema izquierda en las manifestaciones y elementos de extrema derecha. Es curioso ver, y esto no es algo que yo diríamos que me lo invente, porque es que está, como siempre se dice en las hemerotecas, cojamos el discurso de Bolsonaro, de Trump, pero cojamos el de Nicaragua,
el de Ortega. Dicen lo mismo, ¿eh? Dijeron lo mismo. Sí, sí. No había las mascarillas nada, no sé qué, esto es un mito, hay que ir a trabajar y producir. Luego vemos en los periódicos de tirada nacional ideólogos de la extrema izquierda firmando como grandes profesores de no sé qué facultades que dicen que esto es el camino, las medidas del gobierno del confinamiento no conducen nada más que a un estado policial, etcétera, etcétera. Pero luego vemos lo que dice la extrema izquierda, la derecha, y es lo mismo. Es lo mismo. Todas estas interpretaciones fue el periodista de guerra, el reportero Michael Kelly, que falleció en la última guerra, cubriendo la última guerra de Irak, y él en todos sus viajes y en todas las guerras, había estado en los Balcanes, había estado en Afganistán, él había analizado este fenómeno. Él había analizado este fenómeno y llega a la conclusión de que al final la extrema derecha y los extremos políticos acaban pensando igual en un punto, y el punto es la paranoia. Y es lo que él llamó la paranoia de fusión. ¿La paranoia? De fusión. Es un término que lo sacó él en el año 95, en varios artículos, y lo explicaba de cómo los dos extremos políticos acababan fusionándose en la paranoia, precisamente, buscando esos enemigos, buscando ese quién está en el timón, y con el tema del coronavirus y todas las teorías que han surgido lo hemos estado viendo, ¿eh? Ahora, a los verdaderos creyentes es imposible convencerlos. Yo me he enterado de esto a lo largo de toda mi vida peleando contra tonterías, porque el verdadero creyente es absolutamente impermeable a la razón, sobre todo porque a sus conclusiones no ha llegado a través de la razón, aunque parezca que ha llegado a través de la razón siguiendo las miguitas que le ha puesto la teoría conspiranoica, como tú señalas. Pero a mí me preocupa más el que duda, el que es el sujeto, el candidato a participar en. Yo te aseguro, lo tuvimos aquí en Gijón, una de las primeras acampadas contra la pandemia de los covidiotas fue aquí en Gijón. Y a mí me llama mucho la atención, digo, esto es gente de posibles, porque yo no me puedo ir a acampar un mes al Parque Isabel la Católica, porque fundamentalmente no recibo dinero ese mes y no tengo que ponerle de comer a mi familia. Pero el que ya cree, vas y les hablas a ellos, y es como hablar con una pared, con un cura y explicarle que Dios no existe. Pues mira, chico, tus expectativas de éxito desde el punto de vista epistémico son escasísimas. Pero ¿qué hacemos con el que es candidato el que está expuesto a esto? Y es más, el que lo difunde inocentemente, porque puede surgirle el mensaje de un centro de interés, pero el mensaje le llega a la gente que dice, mira qué interesante, y le da a reenviar a todo su grupo de mamás de WhatsApp o de compañeros de comer cachopo en WhatsApp. ¿Qué hacemos o cómo nos aproximamos a aquel que es el candidato a creyente, aquel que se confunde y duda y escucha que tiene cierta lógica lo que están diciendo estos chiflados? A ver, vamos a ver, porque es muy interesante todo lo que has planteado. Date cuenta, por ejemplo, el creyente. Voy a ir con el parto del creyente, como tú has hecho. En este momento, el creyente en una teoría de la conspiración es como el creyente en una secta. Entonces tú a esa persona solo tienes dos caminos para sacarlo. Uno es desprogramarlo, como hicieron con los nazis después de los juicios de Nuremberg, y sobre todo cambiar las condiciones objetivas y sociales, políticas, que generaron eso. Y es más difícil. Ya. Por ejemplo, tuvo que haber una guerra mundial para desmantelar toda la creencia nazi, y abrir los campos de concentración y mostrar la verdad al mundo. El caso de la conspiración QAnon, toda la teoría en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace Biden inmediatamente? Al día siguiente, 16 órdenes ejecutivas. ¿Qué es lo que está haciendo?
Ya se ha derrumbado la teoría de la conspiración, aparentemente, pero tengo que cambiar todos los elementos sociales y políticos que dinamizaban esa teoría de la conspiración. Entonces, las 17 órdenes ministeriales en realidad no son nada más como decir, empezamos de cero y borramos todo eso, que no quede, no haya ninguna posibilidad de que se desarrolle. Es más, desde entonces vemos cómo ha disminuido muchísimo en los medios, en las redes y todo. Bien, y efectivamente, el tema de que cuando ves esas acampadas, esos movimientos, te hace dudar en el sentido de que parece que hay dinero detrás, porque 3, 4 meses acampado nadie se lo puede permitir. Es decir, hay todo un movimiento organizado. Y a veces, cuando analizamos muchas teorías, vemos que han sido construidas por algunas empresas contra sus competidores. Contra sus competidores. Y es curioso cómo nosotros mismos, o el inocente ciudadano o el inocente chico que utiliza las redes sociales, está cayendo sin querer en el sesgo de confirmación y luego en la selección de pruebas cherry picking. Vamos a ver, yo pongo una tontería en una red social, un atento, lo que se me ocurre. Entonces, puede ser que los Illuminatis ya han empezado a invadirnos, ya han empezado por Madagascar. Entonces, a partir de ahí, hay un colega en plan gracioso que da al me gusta y otro al me gusta. Y entra alguien y me dice, oye, tú estás chiflado. ¿Y qué hago? Lo bloqueo. Entra otro y me dice, chaval, tú no has ido a Madagascar, no sé qué, lo bloqueo. Solo me quedo con los que me dan me gustan. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Sin quererlo. O queriéndolo. Pero bueno, normalmente sin querer cuando es la gente joven que se mete en estas redes sociales. Están, en principio, el sesgo de confirmación. Lanzan la creencia y ya buscaré las pruebas. Y cuando viene el público, rechazo al enemigo, al que no está conmigo en mi creencia, lo rechazo y solo acepto a mis creyentes. ¿Qué está haciendo? Creando su comunidad de fe y fin, de la que hablábamos antes. Y se empieza a alejar de la realidad. ¿Por qué? Porque de todo el crítico no lo escucha. Claro. Y así y creas la cámara de eco. Claro, es así. Tú mismo, sin querer, cada vez que vas avanzando y vas dando rechazo, me gusta, rechazo, me gusta, ¿qué estás haciendo? Eso, creando tu burbuja, sí. Claro. Ahora decía yo al principio mismo de nuestra conversación que a veces nos sentimos tontos porque no nos hicieron caso. Es un poco hacerle a la Cassandra, ¿no? Decir, las conspiraciones son graves, las teorías de la conspiración tienen un potencial destructivo social, política e incluso económicamente, como lo hemos visto en ciertos boicots a ciertos productos. Pero hoy en día, de pronto, con la pandemia, y por ahí quiero terminar, parece que alguien se empieza a dar cuenta. Nos encontramos, por ejemplo, a la UNESCO y a la Comisión Europea lanzando infografías y páginas web destinadas a advertir a la gente contra las conspiranoias relacionadas con la emergencia que vivimos, que por cierto voy a poner eso en la descripción del vídeo, por supuesto, los enlaces a la Comisión Europea y a la UNESCO, está en todos los idiomas, además lo han puesto en todos los idiomas. ¿Tú crees que se ha cruzado una línea roja en este sentido? ¿O después de la pandemia vamos a volver al negocio como siempre? Que es lo que yo veo más probable, por desgracia. A ver, evidentemente toda teoría de la conspiración nace en momentos convulsos de la historia, ¿no? Las pandemias, la peste negra en su momento, en este caso el coronavirus, como fue antes el SIDA, fue el ébola, son muy proclives a crear, ante ese desconocimiento de la gente, ¿no? Lo que pasa es que ahora se unió dos teorías en bloque, que fue la de la pandemia de la COVID y luego todo el tema de la teoría con Trump. Es decir, que así fueron a la par. Y ya se empieza a ver, yo creo, lo que hemos defendido muchos desde hace mucho tiempo, que no hay ninguna conspiración inocua.
todas son peligrosísimas a la larga, porque el caso de la pandemia, el último acto que hubo, yo por ejemplo, la publicación ahora de Crítica de la razón paranoide ya tendría que estar en el mercado y se ha retrasado porque la mandé parar yo para incluir un capítulo que se titula Al cierre. ¿Por qué? Porque el día previo a Navidad, un ingeniero en su autocaravana, la carga de dinamita en Nashville, en Tennessee, se la lleva a donde estaba la sede de una de las compañías más fuertes de telecomunicaciones y la hace estallar, para que vuele esa compañía, que era la AT&T también. La AT&T, sí. Eso es. Entonces, eso en diciembre. Fue el último acto espectacular del creyente de que las torres de las 5G provocaban el coronavirus. Hasta ese punto, cargar tu autocaravana contigo dentro y hacer explotar en el centro de Nashville. Más luego el asalto al Capitolio, con toda la teoría QAnon y todo lo que vino después. La red es muy importante, porque, por ejemplo, Facebook, YouTube, Twitter, han cortado ya a Alex Jones, y eran altavoces de él, no nos engañemos. Le han cortado porque ya ven a dónde va llevando todas las teorías de la conspiración. Y hay que tomárselas muy en serio en eso, porque no son inocuas. Al final acaban desde el holocausto en Hitler, o el Gulag con Stalin, o el genocidio de los Yemenes rojos, las cárceles franquistas, o bueno, el asalto al Capitolio, o todos los atentados, como el que estoy hablando del tema de Nashville. Es decir, al final esa paranoia acaba en muertes. El tema del esfuerzo de la UNESCO y la Comisión Europea a mí me pareció en un principio infantil y luego por otro lado no veo otra salida. Y el lema es piensa antes de compartir. Porque la difusión de las teorías de la conspiración depende más del ciudadano común que del verdadero creyente. Y lo vimos con la teoría de QAnon, porque lo más curioso es esto: QAnon es una teoría, y con ella quiero terminar, porque se une con las teorías de la pandemia. QAnon es absolutamente estadounidense, tiene todos los elementos, son el estado profundo de los Estados Unidos, los demócratas, Hillary Clinton, concretamente, por el odio que le tenía Donald Trump, era absolutamente inabarcable, pero se traslada a Europa. Y de pronto hay gente que cree en QAnon y dices, pero entonces aquí, ¿quiénes son los demócratas que en una pizzería beben sangre de bebés? Son los socialdemócratas. Pero ¿de dónde? O sea, es la adaptación cinematográfica de la conspiración estadounidense. Sí, sí. Date cuenta, cuando Trump hace toda su campaña electoral en 2016, dice, vamos a echar a los burócratas de Washington. Traslada eso a Europa. Vamos a echar a los burócratas de Bruselas. Es decir, empieza a haber paralelismos en esa forma. No se puede trasladar idéntica la propia conspiración, pero tiene elementos. Es decir, es ese populismo, los burócratas de Washington equiparables a los de vamos a limar nada de impuestos, el ciudadano libre, al final reivindicación del municipio, del condado, de las armas, eso en Estados Unidos. Y aquí una cosa parecida. Lo que pasa es que aquí en Europa no tenemos una sociedad tan receptiva como la estadounidense a creer todo eso, ¿no? Porque en Estados Unidos, sobre todo con el tema de la segunda enmienda, el tema de la defensa de las armas y la poderosa asociación del rifle, y eso aquí en Europa no ocurre, porque hay una creencia, hay unas sociedades menos armadas o menos creyentes, vamos a llamarlo así, en las armas de fuego, ¿no? Pero allí, cada vez que, antes te comentaba lo de Alex Jones, que ya el ejército de Estados Unidos en Texas ya están haciendo unas maniobras para invadirnos, es Obama, no sé qué. Es decir, siempre el tema del armamento, tal. ¿Y a quién beneficia eso? A las compañías de armamento. Hasta tal punto, yo creo que esto es lo más dramático. Bueno, hay muchas cosas dramáticas en las teorías de la conspiración, pero una de ellas
que de verdad pone los pelos de punta, fue la matanza de los niños del colegio Sandy Hook. Bien, los hechos fueron, un chaval, hijo de una de las profesoras, se presentó allí con un fusil, con armamento, y empezó a matar niños del colegio. Previamente había matado a su madre. Bueno, consiguen reducirlo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza todo el movimiento de Estados Unidos en contra de las armas. ¿Pero por qué esta libertad a comprar armas? Gente que no debería ni tenerlo, que no sé qué, que tal y que cual. Entonces, inmediatamente aparecen los defensores de las armas en Estados Unidos. ¿Y entonces qué hacen? El negacionismo. Esa matanza nunca existió. Eso es mentira. Es una maniobra del gobierno de Obama para limitar nuestros derechos. Y entonces es que llegaron a negar que se habían matado los niños aquellos. Acabó todo en los tribunales. Incluso había una comunidad de fe y fin, porque Alex Jones estaba detrás de todo eso. Estaba detrás de Sandy Hook. Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Había una comunidad que atacaba incluso a los padres de los niños que habían muerto, diciendo que eran unos mentirosos. Pero, hoy tenemos como congresista en los Estados Unidos a Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene es una creyente en todas las conspiraciones, de la que hay un video atacando a uno de los chicos sobrevivientes de Sandy Hook, acusándolo de ser un actor pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Es absolutamente vergonzoso ese video, pero esa mujer ha sido electa diputada en los Estados Unidos. Sí. O sea, tiene recorrido pese a que los tribunales... Hay una sentencia del juez John, no me acuerdo el apellido, con el tema de Sandy Hook, porque claro, juzgaron a mucha gente que difamó a los padres, los perseguía, les amenazaba de muerte y tal. Y hay una sentencia en que viene a decir, queda usted condenado a tal, porque más o menos el juez le viene a decir, porque aunque usted no se lo crea, la realidad es otra. Claro. O sea, el juez en la sentencia acaba diciéndole, todo esto es porque usted vive en otra realidad. Sí. La realidad es aquello que existe cuando dejas de creer en ello, como decía Philip K. Dick. Claro. Una última cosa. Judicialmente no hay nada que se pueda hacer contra estos mensajes, porque estos mensajes, en el caso concreto de la pandemia, hablamos de las muertes que han provocado otras conspiranoias, pero en esta, cuando 40% de los franceses dicen no me vacuno, según algunos estudios, estás diciendo los tíos que tenemos cruzando los Pirineos no van a tener inmunidad de grupo. Por lo tanto, me representan un problema de salud a mí en España, por decir algo. O la gente de la familia tal que no se quiere vacunar, es un peligro para mí, no es que no se quiera salvar él, es que me puede perjudicar a mí. No tenemos herramientas judiciales, ¿deberíamos tenerlas? El que eso hablamos antes, vuelvo otra vez a Sandy Hook. Los que crearon la teoría de la conspiración, creo que solo a Alex Jones lo condenaron por injurias y tal, 100.000, me parece que fueron $100.000 tuvo que pagar. Pero las muertes están ahí. Es decir, los constructores de la conspiración no se le pudo hacer nada. Sí, aquellos que empuñaron el arma. Ahora, por ejemplo, una de las teorías más en boga, que tanto en Europa, sobre todo en Francia, y en Estados Unidos, es la teoría del gran reemplazo, que la lleva sobre todo el ideólogo, este filósofo francés, Renaud Camus, que más o menos parte que las élites ocultas están sustituyendo a la sociedad, a la raza blanca por árabes en Europa. Y eso trasladado a Estados Unidos es el genocidio blanco, en el que pasa lo mismo. Lo que pasa es que allí no son árabes, sino que son hispanos, que nos están invadiendo, y el hispano va a sustituir a eso. Bueno, creyentes en esas teorías, que es la misma al final, son las que empuñan las armas y van en Texas, en la última, en El Paso, me parece que fue, matando en unos grandes almacenes a todo el que estaba por allí, porque acusaba para evitar esa invasión hispana. En Noruega, el asesino que hubo, etc. Es decir, al final notas cómo todo esto, al final, al ideólogo de todas del gran reemplazo le pasa algo. No, sigue editando libros y haciendo entrevistas.
es al que coge el fusil, porque es el que comete el hecho. Lógicamente también habría que empezar a pensar en los difusores de esas teorías. Claro. Porque son los que instigan a que alguien que no está en sus cabales coja un fusil y vaya a limpiar de hispanos el paso, o vaya en Francia a limpiar de árabes no sé qué, es decir, esa es la situación. Y aquí sí hay que recordar, porque lo digo con frecuencia por aquí, que la libertad de expresión no protege la mentira, la falsedad, el engaño, el timo, la estafa, ni aquello que directamente llama a hacerle daño a otras personas. La libertad de expresión que yo defiendo por encima de todas las cosas tiene esos pequeños límites de lo fáctico y lo real. Y en lo fáctico y lo real es donde has tratado tú de trabajar a lo largo de este libro, en la crítica de la razón paranoide que está a punto de salir. Es Alejandro Martínez Gallos, mi amigo, y espero que no sea la última vez que hablemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Mauricio. Así que tenemos más conversaciones, vamos a seguir haciendo finalmente las conversaciones del Rey va Desnudo, seguimos teniendo los streamings todos los jueves a las 7 de la noche, seguimos teniendo nuestros videos temáticos, seguimos metiéndonos con toda la gente con la que urge meterse para que se enfaden muchísimo, porque si ellos no se enfadan con nosotros, se pueden enfadar con gente con la que no deberían enfadarse. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.